Recibimos en el set de los desayunos de 24 horas al candidato presidencial por el movimiento Fuerza de Ecuador, Abdalá Bucaram Pule. Muy buenos días, Dalo, bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera empezar, usted acaba de dar su opinión personal y como candidato sobre la ley de plusvalía. Ayer uno de los representantes del SRI habló en la Plaza Grande y realmente se nota que no entendió el tema, o por lo menos no supo explicarlo bien. No sé si usted lo escuchó y usted entiende en qué consiste esta ley. Bueno, como lo hemos manifestado, buenos días Janet, buenos días a todos los televidentes, como lo hemos manifestado a través de un comunicado a los medios de comunicación, hemos manifestado nuestra posición categórica, contraria a esta ley de plusvalía, que es una ley confiscatoria que atenta contra el crecimiento, contra el progreso de la familia ecuatoriana. Es una ley totalmente antitécnica que no obedece a la crisis que vivimos todos los ecuatorianos. Ni en el gobierno mismo la entienden. Es una ley que busca confiscar la ganancia de una familia ecuatoriana de clase media, de clase baja, de clase alta, que lo que busca es invertir en un bien inmueble y el Estado inmediatamente le confisca de su utilidad alrededor del 75%, como lo establece la ley. Por eso hemos anunciado que inmediatamente Dios y el pueblo ecuatoriano nos pongan en el gobierno del Ecuador, vamos a derogar esa ley por ser una ley que no obedece a la realidad de crisis que se vive en nuestro país. No sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar ayer en la Plaza Grande a este representante del SRI, al que me refiero, un calvito, realmente no recuerdo el nombre, pero dijo cosas bastante inentendibles y absurdas. Dijo, por ejemplo, en resumen, que quienes hayan especulado de hoy para atrás con la tierra o con la venta de bienes, digamos con la compra de bienes para venderlos a mayor precio después, aprovechándose de la revalorización por obra pública, por ejemplo, no hay problema. Los que hayan especulado de aquí para atrás, no hay problema. Los que quieran especular de aquí para adelante, entonces sí podrían tener problemas. Pero ¿qué pasa con los que hayan especulado ayer y quieran aprovecharse y vender en mayor precio en un futuro? Según él, ya no tienen ningún problema. ¿Usted entendió eso? Por eso hemos dicho, ni ellos mismos entienden su ley y lo que quieren esconder de forma demagógica es que este gobierno no encuentra alternativas para enfrentar la crisis, no quiere cambiar el modelo de un Estado obeso que se alimenta del bolsillo de su pueblo, y para muestra un botón, no solo la ley de plusvalía que hoy quieren aprobar a espaldas del pueblo, esta ley confiscatoria, como ya lo hemos dicho, sino también el tema del entuque bancario que quieren hacerle al pueblo ecuatoriano, porque ese no es un encaje, sino un entuque en el que quieren nuevamente, o quieren, mejor dicho, utilizar el dinero de los ecuatorianos que debería de servir dentro del Banco Central para garantizar una estabilidad a la banca y garantizar que el dinero del pueblo esté en buen recaudo, quieren ya también meterle mano. Así que nosotros hemos tenido una posición muy clara en cuanto a esta ley y también en cuanto a este entuque bancario que le llaman encaje, que le quieren hacer al pueblo ecuatoriano. No lo vamos a permitir. El gobierno saliente tiene que entender que debemos de caminar hacia un modelo de libertad, hacia un modelo en el que las familias del Ecuador puedan utilizar su dinero en función de lo que realmente desean, con plenas libertades, y no que ningún gobierno les esté confiscando, les esté quitando para engordar un Estado obeso, ineficiente, como el que tenemos, que nos ha llevado a una crisis muy severa como la que está viviendo el Ecuador. ¿Cómo explica o cómo interpreta usted el incremento del encaje bancario? Toda vez que lo que se necesitaba era políticas de incentivo para que los bancos puedan entregar mucho más crédito, es decir, incentivos para la gente, para los empresarios, para que puedan ir al banco y captar parte de esa liquidez que tienen en este momento para invertirla en el sector productivo. Pero lo que hacen es quitarle dinero al banco y cero políticas de incentivo para incrementar los préstamos. ¿Cómo lo interpreta usted?
Bueno, efectivamente es eso. El gobierno y sus funcionarios hace algún tiempo vienen admitiendo que existe iliquidez en el Ecuador. Y lo grave de esto es que pretendan meterle mano a la plata de los ecuatorianos, que debería estar bien recaudado, bien preservada en el Banco Central, y que hoy el gobierno, al parecer, crea o manda un mensaje de desconfianza cuando busca incrementar el porcentaje de los bancos con sus dineros guardados en el Banco Central. Es realmente preocupante lo que está sucediendo. El gobierno no transparenta las cuentas, inclusive el Comité de Deuda lo han clasificado como reservado para no saber cuáles son las cifras reales de endeudamiento que tiene el gobierno, y pues obviamente se genera un proceso de desconfianza cuando comienzan a adoptar este tipo de medidas justamente en el mes de diciembre, que debemos recordar en el año pasado no tenían ni siquiera para pagar sueldos. Sería terrible que quisieran utilizar la plata de los ecuatorianos que está depositada en los bancos para generar liquidez del gobierno. Así que vamos a esperar qué finalmente hace el gobierno con este dinero. Seguramente dirán que es para inversión en bonos y un sinnúmero de mentiras a las cuales no nos dan acceso, y los ecuatorianos justamente lo que queremos es eso: transparencia, para que pueda existir confianza en el manejo de las finanzas, de los dineros de todo el país. Así es, la ley de transparencia realmente es otra de las más violadas junto a la Constitución de los 300 años. Y súmele a esto que ayer las autoridades económicas confirman que se emite 750 millones de dólares en bonos soberanos que tendrán que ser pagados en 10 años al 9.65%, de los más caros de los que se emiten en el mundo. Más deuda. ¿Usted una vez más entiende algo de esto? Es que yo no entiendo cómo se van poniendo la cuerda, o nos van poniendo a todos la cuerda, y poco a poco van ajustando el nudo. No sé hasta cuánto vamos a aguantar. Mire, el Ecuador está recorriendo el mismo camino que transitó Venezuela. Por eso nuestro mensaje es principalmente a las familias ecuatorianas. Estamos a muy poco tiempo de ir a un proceso electoral. Abramos bien los ojos. La economía del Ecuador está atravesando una crisis muy grave, producto de un gobierno incapaz que pretende imponernos un modelo caduco, que ya fracasó en Venezuela, que fracasó en Cuba, que fracasó en Argentina, que fracasó en Brasil, y estamos caminando aceleradamente hacia eso por la actitud irresponsable de un hombre que se despide del poder y quiere despedirse dejándole al próximo gobierno un país realmente en crisis, con cifras rojas en materia económica. Entonces tenemos que estar muy atentos con lo que va a pasar en el mes de febrero, porque de reelegirse el candidato del gobierno, Ecuador estaría plasmando el modelo de Maduro, el modelo de Venezuela para los ecuatorianos. Nuevamente bonos negociados casi al 10%. Hace pocos meses Perú negoció bonos en alrededor de 4%. Son casi 7 puntos de diferencia, 6 puntos de diferencia con los últimos bonos que ya se anuncian. En 1.000 millones de dólares. Son alrededor de 60 millones por año. En 5 años son 300 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano. Por eso hemos hablado en nuestros ejes de gobierno que la deuda primero tiene que ser transparentada, luego tiene que ser fiscalizada para finalmente ser renegociada, porque este gobierno ha adquirido una deuda a espaldas del pueblo de forma ilegítima, endeudando de forma irresponsable al Ecuador para que el próximo gobierno tenga que enfrentar un nivel de endeudamiento y de crisis muy severo para después correr a decir que él era el único que podía gobernar el Ecuador. Señor presidente, se lo digo de la forma más transparente y en un llamado sincero: deje de ser irresponsable. El dinero del Ecuador no es suyo, es de los ecuatorianos. Usted ya se va. Actúe con responsabilidad, aunque sea los últimos meses de gobierno. No sea irresponsable con las finanzas públicas, no sea irresponsable con el dinero del pueblo, porque el Ecuador es más importante que usted. Usted ha pasado por el poder, se ha quedado 10 años,
nos deja en una crisis muy severa. Váyase en paz. Deje de jugar con el dinero de los ecuatorianos. Se lo pedimos, por favor, sea sensible con el bolsillo de todo el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, Dalo, y esta mi última pregunta, ¿cómo ve usted el panorama para el próximo presidente de la República? Usted ya ha hablado un poco de lo que está sucediendo actualmente, el panorama que se prevé para el próximo mandatario, sea cual sea, no es muy alentador, pero ¿insiste usted en querer llegar a la presidencia de la República en estas condiciones? Bueno, me he preparado para eso, me estoy preparando para ello. Sin embargo, debemos de enfocar claramente cuál es el problema. Sabemos que el problema es económico, sabemos que el Ecuador atraviesa una crisis de desempleo abismal, que tienen una posición agónica las familias ecuatorianas. El 62% de los ecuatorianos sale diariamente a inventar cómo solucionar el alimento diario para sus familias, y eso lo tenemos que enfrentar. Tenemos que cimentar bases sólidas para que el Ecuador sea un país más próspero y para que las familias ecuatorianas puedan heredar un mejor país, adquirir un mejor país. Sabemos cómo hacerlo y estamos trabajando junto a Ramiro y todo el equipo de Fuerza Ecuador en esos ejes de gobiernos elementales. Repetimos, hay que saber sortear esta crisis cambiando este modelo fiscalista que asfixia la economía del pueblo ecuatoriano. Hay que trabajar en la fiscalización y renegociación de la deuda. Hay que trabajar en reinstitucionalizar al Ecuador, garantizando la independencia de poderes del Estado, que es lo que ha aniquilado este gobierno, para finalmente tener un país mucho más democrático y obviamente impulsar un proceso de consulta popular que acabe con este sistema estatista que aniquila la democracia en el Ecuador, garantizando la igualdad, garantizando la independencia de los poderes del Estado. Y eso es lo que promovemos desde Fuerza Ecuador, conjuntamente con Ramiro, con Dalo y Ramiro, presidentes del Ecuador. Ahora, ¿cuáles son sus perspectivas frente a la Asamblea Nacional? Porque para poder hacer todos los cambios que usted acaba de hablar y de los que habla la oposición, de querer enterrar todos estos excesos que se ha tomado y se sigue tomando el gobierno actual, hay que tener una asamblea que les permita legislar con una mayoría, pues que apoye al nuevo presidente de la República, sea quien sea. ¿Usted mira con optimismo también a la próxima Asamblea Nacional? Bueno, lo primero es llegar a acuerdos puntuales, empezando por el control electoral. No podemos descuidarnos. Yo tengo mucha fe, tengo mucha confianza de que el pueblo del Ecuador va a castigar al partido de gobierno por toda su irresponsabilidad en el manejo de todos los poderes, principalmente del poder legislativo y del manejo de la economía desde el poder ejecutivo. Sabemos que va a existir una asamblea deliberante, una asamblea autónoma, una asamblea independiente que no va a actuar como la actual, de forma como alfombra del Poder Ejecutivo. Y eso garantiza que se podrán viabilizar todos estos puntos en los que muchos vamos a coincidir. Y ojalá podamos tener un gobierno que invite a todos los sectores y a los mejores de cada área, de cada sector, de cada agrupación, de cada gremio, para que participe y en esa selección tener un mejor gobierno. Ese es el llamado que nosotros hacemos a los ecuatorianos. Sin embargo, vamos a impulsar una consulta popular, un referéndum aprobatorio, para que sea el pueblo también quien avale todo este proceso de cambio y en las urnas darle la oportunidad al pueblo del Ecuador que este gobierno le negó, para que se exprese sobre este proyecto de cambio que anhelan la gran mayoría de familias ecuatorianas. Dalo Bucaram, candidato a la presidencia de la República por Fe Ecuador, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.